Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con la serie de química orgánica de las reacciones y las propiedades de los distintos grupos o familias de compuestos orgánicos. Por supuesto vamos a empezar con los alcanos, que son los primeros que hemos estudiado. Recuerden que los alcanos se nombraban con el sufijo ano, eran parte de los hidrocarburos y tenían carbono e hidrógeno. Los alcanos también se los denomina parafinas. Parafina significa que tienen poca afinidad, o sea, los alcanos básicamente no reaccionan con nada, salvo muy raras excepciones y en condiciones muy ideales pueden tener algunas reacciones como es con los halógenos o con el vapores de ácido nítrico, y otra propiedad química importante es la combustión, es decir, que arden con facilidad en presencia de oxígeno. Pero primero nos vamos a centrar en las propiedades físicas. Las propiedades físicas de los alcanos es, primero, los alcanos son solubles entre sí, o sea, yo puedo tener una mezcla sin ninguna dificultad de metano, etano, propano, butano. Inclusive en las naftas tengo mezcla de octanos con pentanos, con hexanos, esos son los combustibles que son famosos, o sea que son miscibles entre sí. Generalmente respecto de su solubilidad son prácticamente insolubles en agua. Se dice que los alcanos son bastante hidrofóbicos, es decir, ¿por qué? Porque tienen muy poca polaridad. Los alcanos realmente no tienen polaridad, no forman moléculas polares, entonces rechazan todo lo que tenga que ver con moléculas polares, o sea que no son solubles en agua. Con respecto a su densidad, generalmente los alcanos son mucho menos densos que el agua y el valor suele no superar los 0,75, pero la densidad va aumentando a medida que aumenta, por lo menos en los alcanos lineales, su cadena carbonada. Esto se debe porque pueden formar, al tener mayor superficie de contacto, dos cadenas carbonadas pueden formar mayores puentes de la unión de London, fuerzas de London, entonces se mantendrían más uniditas. Bien, entonces ya dijimos que son insolubles en agua, son menos densos que el agua con respecto a su estado de agregación. Los 4 primeros términos, o sea el metano, el etano, el propano y el butano a temperatura ambiente son gases. Después desde el pentano hasta el nonano por ahí suelen ser líquidos y los alcanos superiores son sólidos, es decir que necesitan temperatura para poder fluir. Bien, con respecto a las propiedades químicas, como les dije recién, son muy pocos reactivos, es decir, los alcanos no reaccionan prácticamente con nada, pero la primera gran propiedad que tiene es la combustión. O sea que como primera propiedad química vamos a estudiar lo que es la combustión. O sea, cualquier alcano que yo tenga en presencia de oxígeno me va a dar dióxido de carbono más agua. Si la combustión en este caso se dice completa, o sea, se dice que la combustión es completa cuando lo que me libera es el dióxido de carbono. ¿Y cómo sé que un alcano está combustionando completamente? Y porque el color de la llama es un color azul, azulado. Entonces, eso sería. Para ajustar esto, si yo tomo un alcano general que tiene una fórmula carbono N, hidrógeno 2N más 2, más el oxígeno, todo el dióxido de carbono, todos los carbonos del dióxido de carbono salen de acá, o sea, el mismo N de acá lo voy a poner acá. Y los hidrógenos, como tengo 2, me va a quedar N más 1, o sea, acá voy a poner N más 1. Y después completo con los hidrógenos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el etano más el oxígeno, esto me va a dar dióxido de carbono más agua. Entonces, como hay 2 carbonos acá, acá va un 2. ¿Ven? Como tengo 6 hidrógenos, acá hay 2, ahí van 3. Por eso digo que si acá pongo un N, acá va a ir un N más 1. O sea, 2 y 3. 2 y 3. Y para la cantidad de oxígeno tendría que hacer 2 por 2 son 4, más 3 son 7. Podría poner 7 medios de oxígeno y ahí tendría la combustión completa. Bien. El otro tipo de combustión se llama combustión incompleta. Se dice que la combustión es incompleta cuando, en vez de darme
dióxido de carbono, el alcano me provee o me genera monóxido de carbono más agua. Y en algunos casos hasta carbono sólido. Ahí se le dice que la combustión es incompleta. Bien, el monóxido de carbono nos vamos a dar cuenta porque la llama es de color amarillo, o las brasas del asado cuando están en una combustión incompleta, es decir, que hay poco oxígeno. Si sea oxígeno, generalmente se da esta combustión incompleta. El monóxido de carbono es un gas sumamente tóxico, les diría, porque la hemoglobina, aunque no lo crean, la hemoglobina de la sangre tiene mucha más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces se forma una sustancia que se llama carboxihemoglobina que nos duerme en forma inmediatamente y en cuestión de minutos u horas nos mató. Chao, pasate mejor vida. Por eso son tan peligrosas a veces las estufas que no tienen tiro balanceado en los inviernos, y si no son tiro balanceados, dejar algún espacio abierto para que haya ventilación y que pueda proveerse el suficiente oxígeno como para que no se produzca monóxido de carbono. Todo esto consulte con un gasista matriculado. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Si vuelvo a tomar, fíjense, el etano más el oxígeno, ahora me va a dar dióxido de carbono más agua. Lo mismo que recién, o sea, hay 2 carbonos acá, más 2 carbonos acá, hay 6 hidrógenos, ahí va a ir un 3. SN y N más 1 no cambian, lo que cambian son los oxígenos, porque tengo 2, más 3 son 5, o sea, acá iría 5 medios contra 7 medios, o sea, 5 medios son 2,5 oxígenos, y recién eran 7 medios, o sea, 3,5 oxígenos. Es decir, que para que haya combustión completa necesito buena cantidad de oxígeno en la combustión. Bueno, esto es respecto a la combustión. Otra propiedad importante de los alcanos, que en condiciones muy ideales y presencia de catalizadores se produce lo que se conoce como halogenación. La halogenación es una reacción de sustitución, porque recuerden que los alcanos dan reacciones de sustitución, así que se le suele decir sustitución de halógenos. Bien, si al halógeno en general le llamo X sub 2, que puede ser el cloro, voy a empezar de los más reactivos, los menos reactivos, el flúor, el cloro, ¿no es cierto?, el yodo, ¿ah?, el bromo, así, bromo y yodo acá vamos a ponerlo. Bueno, entonces, cuando yo tengo un alcano más un halógeno cualquiera en presencia de catalizadores, que puede ser platino o níquel, esos son los catalizadores, los que aceleran la reacción, lo que me va a dar es un monohalogenuro de alquilo. Sé que suena raro, pero para que tengan presente, supongamos que yo tengo el metano, le sumo cloro, en presencia, generalmente esto es de luz solar, perdónenme, de luz, ¿ah?, en presencia de luz, esto me va a dar un compuestito que es CH3 cloro más el cloruro de hidrógeno. Estas reacciones son siempre reversibles, recuerden lo que dijimos en los videos anteriores. Las reacciones suelen ser reversibles en este tipo, o sea que puede haber problemas de equilibrio químico considerando las reacciones de cloración o halogenación de alcanos. Entonces, esto es metano más el cloro, me da este compuesto que en la UPAC sería clorometano o cloruro de metilo. O sea que si yo quiero esquematizar esta reacción, yo diría que el alcano cualquiera, vamos a suponer RH, porque el que se va a sustituir es un hidrógeno, más un halógeno, que lo puedo poner X2, lo que me va a terminar quedando es R con el halógeno más el otro X con este. Ahí sería el esquema de una halogenación. Bien, a su vez, el clorometano o el cloruro de metilo lo puedo seguir clorando. Voy a hacer los 4 porque he tomado esto, o por lo menos aparece en los libros de texto. Es decir, que si yo agarro el cloruro de metilo y lo vuelvo a clorar, esto me va a dar ahora cloro 2
CH2 más otro ácido clorhídrico. Esto se llama cloruro de metileno. Recuerden que CH2 es metileno. O diclorometano. Desarrollado esto, para que no se me pierdan, sería que tengo un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, el cloro acá y el cloro ahí. ¿Ven? Después, si al cloruro de metileno lo vuelvo a clorar, me va a quedar triclorometano. Triclorometano, que el nombre que recibe es cloroformo. El cloroformo, más el ácido clorhídrico. Y por último, si al cloroformo lo vuelvo a clorar, no sé si voy a llegar ahí, pero si al cloroformo lo vuelvo a clorar, obtengo el tetracloruro de carbono más ácido clorhídrico. Esto se llama tetracloruro de carbono o tetraclorometano. Esa sería la cloración en el caso particular del metano. Bien. ¿Qué otra reacción nos pueden dar? Para seguir con esto de la reacción, que tengan un poco de cuidado de las cloraciones, de las halogenaciones. Supongamos que tenemos el propano, ¿no? El propano, si le pongo cloro, bromo o alguno de los halógenos, el cloro tiende a sustituirse más en el segundo carbono, es decir, va a haber una mezcla de los dos, pero en más alto porcentaje el que nos va a dar es el 2-cloropropano por sobre el 1-cloropropano. Este se llama 2-cloropropano. No recuerdo muy bien los porcentajes, pero creo que este es casi un 60-70% y el 1-cloropropano viene a ser el 30% restante. Recuerden que son isómeros, o sea, va a haber una mezcla de isómeros entre los dos. Pero el que predomina sería el 2-cloropropano. La otra reacción que pueden llegar a presentar los alcanos es frente al ácido nítrico. Eso se llama nitración. Sería la tercera. La nitración. Esto es que es un alcano más ácido nítrico, que es NO3. Esto nos va a dar un nitro derivado de alcano más agua. Yo les voy a hacer más o menos un esquema. Si el alcano lo hacemos como el radical alquílico con uno de los hidrógenos que se va a sustituir, y el ácido nítrico lo escribo como, en vez de ponerlo así lo pongo como H, NO2, ¿ven? OH, o sea, ahí tendría NO2O, ahí para que les quede, lo voy a poner más bonito así. O sea, los tres oxígenos, ¿ven? Pongo un 2 acá y el otro libre. Es como que este va a sufrir una ruptura, más o menos ahí, ¿bien? Entonces me va a quedar, se va a sustituir el hidrógeno por el nitro, me va a quedar RNO2, y el oxidrilo, con el hidrógeno me formaría el agua restante. Esto se da con vapores de ácido nítrico a muy altas temperaturas, o sea, no es fácil de hacer esta reacción, pero sí puede dar nitroderivados. Por ejemplo, si yo tengo el etano más el ácido nítrico, recuerden, a elevadas temperaturas, a muchos grados Celsius, esto me va a dar nitroetano más agua. Bueno, y no hay mucho más que decir de los alcanos. Después los alcanos tienen otras propiedades que tienen mucho que ver con la industria del petróleo, que se llama fracking, fracking digo bien, las destilerías que los van, el cracking, digamos, que lo van rompiendo en cadenas más cortas, o el topping también,
Entonces, recuerden que el petróleo es el hidrocarburo por excelencia y el petróleo son hidrocarburos de muchos átomos de carbono, más de 30, los empiezan a meter en torres de destilación y los van haciendo cada vez hidrocarburos más pequeños hasta llegar al queroseno, a todas esas cositas que los hasta super, la de alto octanaje, la de bajo octanaje y todo eso. Bien, pero ese tipo de propiedades no nos interesa en este caso porque tiene que ver específicamente con la industria del petróleo, y los alcanos son la base del petróleo, los hidrocarburos. Bien, con esto termino más o menos un vistazo de lo que son los alcanos. En el próximo analizaremos los alquenos y los alquinos, que tienen propiedades muy similares y esos sí son un poco más reactivos que los alcanos. Desde ya, chicos, se los agradezco que estén de ese lado. Estoy medio disfónico, hace frío y la vida continúa. Cada vez estoy más petizo con la cámara. Se los quiere, un beso, chao.